Mm, mm. He Nata Narayana Bhaja Vasudeva. We'll have a dramatic kirtan. Vamos a tener un kirtan dramático. Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Ki Jai. Go Premanandi. Radha Madhava Ki Jai, Gaura So we Premanande. have a great show Así in store que for you today. tenemos un Some gran show, amazing algo letters we're going to increíble, read, cartas increíbles que vamos a leer, amazing points Prabhupada makes in his puntos letters. increíbles que The letters Prabhupada are marca en unique sus in many letras. ways, Las cartas son únicas invaluable in en many su ways. propiedad, son cosas invaluables. Excuse me for 1 minute. Discúlpenme por un minuto. So I just have to bring the letters Así up. que solo tendré que traer las I cartas. went through the letters Yo this fui a morning, las cartas and esta mañana y some of the letters algunas de las cartas were very repetitive. son muy repetitivas, Very repetitive. muy repetitivas. So I eliminated some of the Así more que repetitive yo letters, eliminé un poco de las cartas más repetitivas and then found some y encontré unas letters that took us up to cartas que 1974. son como de There were no letters 1974. after that. I don't know Y why. creo que no hay cartas después de eso, no sé por qué. So this is Así from que 1972. esto es de February. 1972. What I found in a Lo lot que of these yo letters encontré en was muchas de estas cartas era
other points, not otros directly puntos, related no to the directamente topic of Maya. I think el tópico de we've Maya. read so many letters and Prabhupada has Hay clearly muchas explained letras, the nature of o Maya. sea, muchas cartas que So Prabhupada habla those sobre things will Maya, come up, but a lot y of esas his cosas van a letters salir, have other pero points muchas de that I estas think are important. cartas no tienen So este I punto que yo chose them for encuentro que es that reason. importante, así que yo la elegí por esta razón. You have described how you once fell down Ah, because you saw discrepancies in our philosophy. Ustedes ven discrepancias Actually, en our nuestra filosofía, y philosophy de is hecho nuestra perfect. filosofía es perfecta, But because there are pero discrepancies in your hay mind, discrepancias at en tu that mente time you en may este have thought momento, something y por wrongly eso es que about puedes our que pienses philosophy. algo como erróneo sobre That la is one of filosofía. Maya's Eso es uno favorite tricks, de los trucos convincing favoritos de us Maya, to de stop our convencernos spiritual que life and dejemos nuestra enjoy vida her. So espiritual this y is la disfrutemos. this point is Y de interesting hecho, este punto es muy interesante, because sometimes, porque a veces, let's say, we find what we digamos, a think veces is a encontramos lo que defect in creemos our que es un defecto en philosophy, nuestra and filosofía, then sometimes we y a find veces what we encontramos see as a defect in que the lo que devotee's vemos como un behavior, or we defecto es solo find a defect in un the way ISKCON comportamiento de is run. encontrar un We find defecto, something de disturbing. encontrar algo perturbador. And sometimes Y a we veces leave the sangha nosotros of dejamos el devotees because sangha de of los that. devotos por And eso. usually if you Y leave the sangha usualmente of si dejamos el devotees, your sangha con los spiritual life devotos, suffers. la vida espiritual sufre. Either a little bit or a lot. Un Sometimes you even poquito o give up your mucho, pero a practices of veces sadhana. depende de tu práctica y del sadhana. And so that's the point Y Prabhupada's ese es el making. It punto que says Prabhupada Maya está will haciendo come in aquí. and say, Maya va a well, venir you aquí y see nos va a this, decir, this mira, is tú ves actually esto de hecho wrong. está mal. Or you see this, O ves devotees are esto, actually los wrong. devotos están mal. Or this is a O contradiction esto es in the una philosophy. contradicción en la Or filosofía. Prabhupada said Y something Prabhupada that's not dice politically correct. algo que Or he es said two opposite políticamente things. incorrecto y dice Or dos this cosas point of opuestas. philosophy O en doesn't este make punto sense. la filosofía no tiene sentido. Okay, Ok, sometimes a naturally veces, doubts will be there, naturalmente, and we have to vamos a sentirnos que discuss, estamos así to y hemos estado discuss this conversando sobre amongst learned esto, devotees. What does this conversando mean? sobre esto con los devotos, qué es lo I'm que understanding significa, it this way. y yo entenderé de Is que de that esta correct? forma Is that right? Or I es know esto I'm correcto, ¿no? misunderstanding it, but I Quizás a lo don't mejor estoy have the right understanding. So we malinterpretando, pero discuss it. el asunto es que Strength by discussing lo it. hablamos y seguimos hablándolo. Krishnadas Kaviraj says, don't shy away from discussing Krishna contradictions, dice que but no discussing debemos dejar de discutirlo, clarify pero our porque las doubts. discusiones clarifican, But sometimes it doesn't happen. y a veces eso no pasa. And so Prabhupada's making the Así point. que Prabhupada hace el Look at the punto y result dice, mira el of your lack resultado of faith in de tu Krishna falta de fe en consciousness. Sometimes conciencia de we Krishna. may say, A veces nosotros well, I don't podemos like decir, ISKCON a because mí no I me was gusta esto mistreated or devotees porque do this or that. un And devoto then hace esto o esto otro, that propels y us eso back into Maya. nos So nos obviously propulsa our más hacia thinking Maya. Y sí que has obviamente nuestro caused pensamiento, this consequence que es lo que causa of esta now we're consecuencia de engaged donde yo estoy again in comprometido material ahora de nuevo en activities. las actividades So that's, materiales. Así que any way that Maya cualquier can forma en que put Maya some nos doubt pueda poner in duda your mind en tu about the mente validity of o our philosophy, the validity of ISKCON, de la the fidelidad validity of devotees, de la then if we filosofía de los devotos de buy into ISKCON. that, Y si this is the nosotros result. So I thought that was entramos en eso, significant. It's always, I think it's always important to siempre look at the podemos result. pensar que es It's just importante like ver el resultado. people often Así ask me, que what do you usualmente la do gente when me you see pregunta difficulties in qué es ISKCON, lo or did que you ever hago yo feel cuando hay like leaving, or dificultades did en you ever feel ISKCON. like giving up Me your voy, philosophies? me And quedo, ¿qué hago? my thought has Y always mi been, pensamiento siempre ha sido what would I do que if I qué es lo wasn't que in yo hago, Krishna consciousness? que lo que yo hago no fue consciente de Krishna. And I know the answer. Y yo sé la And respuesta. it would, if I wasn't in Krishna Si yo no estuviera en consciousness, conciencia de I Krishna, wasn't serving no Prabhupada, estaría who sirviendo a would I Prabhupada. serve? I would do ¿A the quién same thing serviría? I'm Yo haría doing lo now, but mismo, it wouldn't be for Krishna. pero no sería para Krishna. It would be for name, fame. Quizás sería en What nombre is de it? la Name, fama, fame, same old game. el mismo juego. Another teacher, he calls it FFA. Otro Fame, profesor lo llama fortune, FFA, fama, he calls fortuna Fame, fortune, and applause. y aplausos. FFA. FFA. If I'm not in Krishna Si yo no estoy en consciousness, then I'll conciencia be de running Krishna, after entonces estaría FFA, buscando fame, FFA, fortune, fama, and fortuna y applause. aplausos. Or maybe there was a first F was Quizás something else. hay algo más que me estoy perdiendo ahí. Because applause and fame, Sí, same los thing. aplausos y la fama es como lo mismo, ¿no? something like that. Algo Anyway, así, como sea. I think it's a Creo significant que point eso that es there un may punto be significativo porque apparent quizás discrepancies. We need to aparentemente hay clarify those. If there's a discrepancias que lack of parece faith, que we son need to buenas discuss. discutir para We need to que get no haya clarity, pérdida because if we y que lose tiene que faith, haber then Maya claridad porque says, si nosotros oh, perdemos fe, very good. entonces podemos decir, You're bueno, me voy mine muy now. I fácilmente. have you. Tu And mente te then we dice, engage bueno, in yo ya te material tengo, activity, and así that's que often what happens te to vas a those who meter en lose actividades faith, or materiales those who y become vas a very perder fe critical y te vas of a volver muy devotees or crítico con los ISKCON, devotos, and that con ISKCON, kind of naturally y como que we don't find naturalmente a place in uno no ISKCON, encuentra el and lugar it's true. en ISKCON
no piensa que los devotos son buenos y así. Y a veces uno no se quiere asociar más o no se asocia más y no tiene conciencia de Krishna de esa forma. Así que lo voy a leer de nuevo ya que lo vamos a discutir. De hecho, nuestra filosofía es perfecta, pero porque hay discrepancias en tu mente, en ese momento tú puedes que pienses que hay algo equivocado con la filosofía, y eso es uno de los trucos favoritos de Maya para convencernos de que dejemos nuestra vida espiritual y disfrutemos. Si alguna vez has tenido preguntas o dudas serias, tienes que preguntarle al GBC o a mí mismo. Y hasta ahora, si hay algún devoto que te haya desanimado en el pasado, yo también he tenido problemas con mis hermanos espirituales y eso no ha afectado mi servicio, porque cuando uno se vuelve fijo en servicio devocional, nunca permite que nadie, bajo ninguna condición, le pueda ayudar o desanimar del servicio a Krishna. Y esto es algo que se vuelve un problema para muchos. Este devoto estaba escribiéndole a Prabhupada sobre que estaba desanimado y que estaba siendo desanimado por algunos devotos. Y pasa, bienvenido al mundo material. Yo empatizo con eso, con desanimarse, porque eso a veces pasa. Cosas buenas pasan y cosas malas pasan. Y Prabhupada decía sí, esas cosas también me pasan. Pero él estaba haciendo un punto muy importante acá, señalando que cualquier cosa que es importante para ti, ya sea material o espiritual, tú no vas a permitir que los obstáculos te paren. Serás como si un chico se enamora de una chica, escribe una canción, yo voy a subir montañas para ti o por ti. Y ese amor es tan valioso que si tú fueras a saltar de un edificio para estar con ella, piensas que mi vida no tiene sentido si es que yo no hiciera eso. Y creo que nosotros deberíamos tomarlo en esa forma, como lo que dice Prabhupada. Yo también he estado desilusionado, dice él, porque nuestra meta es servir a Guru Maharaj y nuestra meta es amar a Krishna. Y incluso las cosas que me desaniman, incluso las cosas que me desaniman no me desaniman. Porque yo quiero a Krishna y yo quiero servir a mi maestro espiritual, así que para servir a mi maestro espiritual yo no puedo permitirme desanimarme. Así que yo no sé si eso te ayude, pero como que de repente hay como un pernito en nuestra cabeza que no está funcionando y que te dice, y lo cambias y dices, bueno, ya no dejaré que nada me mate el entusiasmo por servir a mi maestro espiritual. Y eso protege este aparato mío en la cabeza, que cada vez que venga algo a afectarme, yo no deje que pase, porque si pasa, yo sé que eso va a afectar el servicio a mi maestro espiritual. Y el servicio a mi maestro espiritual y a Prabhupada son dos de las cosas más importantes que tengo y no quiero que nadie las toque o nada las toque. Y también mi meta en la vida es ser consciente de Krishna. Y si yo me desanimo de esto, entonces eso me puede afectar. Y yo no quiero que eso me afecte. Así que es un poco como lo que dice Prabhupada. Sí, yo tengo razones para estar desanimado, pero no voy a permitirme estar desanimado. Porque existe este pequeño espacio entre lo que pasa y cómo tú reaccionas. Disculpen, hay un espacio entre lo que pasa, sí, lo que pasa y tu reacción. Y el espacio es como tú procesas lo que sucede. ¿Y qué pasa? No necesariamente lo que pasa es malo, porque puede que tenga un efecto negativo, y eso es lo que Prabhupada dice.
Lo que pasa es malo, pero yo tengo esta interfaz que toma lo malo, la neutraliza y así no me afecta. Algo así. Quizá tenemos que crearlo. O quizás neutralizar nuestra interfaz neutralizadora es el Bhagavad Gita. Cuando las cosas malas vienen, van a mi interfaz y después salen siendo una cosa que no nos afecta. Creo que esa es la forma en que nosotros entendemos a Prabhupada, que yo no me puedo permitir que estas cosas me desanimen. Así que vamos a seguir leyendo. Yo también he tenido problemas con algunos de mis hermanos espirituales, pero nunca he dejado que me afecte el servicio, porque cuando uno se vuelve fijo en el servicio devocional, nunca le permite a nadie o ninguna condición que intervenga en el servicio con Krishna o que lo desanime. Porque bajo cualquier condición, o por lo que Prabhupada dice, cualquier condición parece ser, o cualquier persona, o quien sea, no me va a afectar. Así que uno debe volverse convencido así, de orar y hacer Sankirtan, porque esa es la forma de alcanzar la perfección suprema de la vida. ¿Y cuál es? Y si tú preguntas sobre el celibato, si mantenerte célibe de por vida, yo no tengo problema con que tú seas célibe. Es muy interesante ver cómo esto que está pasando. Una idea fantástica, grandiosa. Esa es la meta en conciencia de Krishna. ¿Y eso es lo que tú quieres hacer? Bueno, entonces, Él no te va a detener. Es interesante. Yo pienso que si están casados y no quieren tener hijos, bueno, así que eso es como más el contexto, ¿no? Yo leí ese ejemplo, que esto es importante para nosotros. Cuando nosotros hacemos servicio devocional, nosotros seguido no somos conscientes sobre nuestro avance. A veces somos conscientes de que no estamos avanzados y eso puede ser desanimante. Y yo he leído este ejemplo y de hecho lo posteé en Facebook la semana pasada, como hablando sobre sadhana. Era muy muy bueno. ¿Cómo llegué a este artículo? El 90 y algo por ciento o más se relaciona con esto, si no el 100%. Es como, por ejemplo, cuando tú hierves leche y después lo apagas y después ves que no está nada pasando, que no se subió. Y podrías pensar, esta agua nunca se va a hervir. No hay humo, no hay burbujas, estás mirando el agua y piensas, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es agua, nunca se va a cocer. De hecho, hay mucho que está pasando que tú no puedes ver mientras se está calentando, porque en algún punto va a hervir. Y el sadhana es así. A veces puede que no veas mucho efecto, pero en un periodo largo vas a ver el efecto. Y esto es algo que Prabhupada decía mucho, porque yo pienso que quizás algo pueda ser cuestionado, dudado, te va a ayudar a volverte más consciente de Krishna y vas a ver a Krishna y vas a bailar con Krishna y muchas cosas. Y después te puede hacer pensar, eso me está animando, pero no parece como que está pasando, no me está pasando a mí. Así que tú continúas, el agua se va a hervir y tú no puedes volverte bueno en conciencia de Krishna, entonces vas a rendirte y la frustración, llevarla a la conciencia de Krishna no va a funcionar. Muchas de esas cosas se manifiestan después, como la felicidad constante o el gusto constante. No son necesariamente manifestaciones que sucedan rápido, porque nosotros puede que estemos más condicionados y así, el servicio que tú tienes y así. Pero cuando eres mayor, es un signo de avance. El ruchi, el nista, tienes atracción, tienes gusto,
Y si tú te quedas y realizas el proceso y dejas que el agua hierva, entonces le das tiempo y vas a ver como que ya parece que está hirviendo. Y Prabhupada dice todas estas cosas. Es difícil de creer porque si tú te miras a ti mismo, puedes ver como que no te estás moviendo muy rápido. Y ahora puedes ver cómo el santo nombre funciona, así que no hay que subestimarlo. Incluso aunque no experimentes mucho conscientemente de cómo esto funciona en la superficie, también Prabhupada dice muchas veces esto. Los devotos se desaniman todo el tiempo, pero tienen que seguir. Nosotros siempre estamos sintiéndonos desanimados. ¿Dónde están los resultados? Comienzo este negocio hace 20 años y no estoy viendo que las cosas parezcan avanzar. Y por voluntad entonces te vas a volver exitoso, solo si te quedas. Y tienes a lo mejor una mejor alternativa. Y el asunto es que no hay una mejor alternativa, entonces por eso sigo haciendo conciencia de Krishna. Porque ¿cuál es la mejor forma de guardar, o sea, usar tu vida más que de servir a un devoto puro y comprometerte a hacerlo, ayudar a Prabhupada a expandir el movimiento al que él dedicó su vida, esta vida? Qué honor ser parte de esto y ayudarlo, ¿no? Incluso aunque hayan dificultades, hacer austeridades quizás para poder ayudarlo. Qué honor es eso de poder ayudar a Prabhupada. Dentro de las muchas cosas grandes que nosotros vemos que podríamos hacer con nuestra vida, esa es la forma en cómo pensamos. Y quizá a lo mejor puede que nos desanimemos por algunos devotos, pero debemos seguir. Porque, ¿qué más? Hay que pensar en la austeridad. Yo voy a parar periódicamente después de leer la carta para que podamos chequear y revisar. Previamente yo tenía mi teléfono, mi computador, y los miraba a ustedes, miraba ahí el texto, pero ahora cuando miro el texto yo como que no lo puedo ver. No puedo ver sus comentarios. Mira tu resultado de tu falta de fe. Así que a veces cuando no hacemos el sadhana tenemos problemas y vemos los resultados y a veces ahí te asustas. No quieres ese resultado. Nosotros vemos ese resultado. Yo tengo una razón válida para comprometerme en la gratificación de los sentidos. Quizá tengo un problema con eso, yo no quiero quizá a lo mejor someterme, etcétera, etcétera. Y el resultado es, ¿qué es lo que voy a hacer? Maya viene y dice, bueno, vamos a festejar. Y te agarra. Y tienes que verlo así. En el nombre de usar tu inteligencia, tu independencia, vas a terminar así. Así que Krishna dice, bueno, mucha gente se va por la institución, o sea, de la institución por problemas con la filosofía y piensan que está incorrecta. La gente se va porque le falta fe o tienen problemas con la institución, que han tenido mala relación. Y eso es muy, muy común, y eso es cierto. Pero aún así, las dudas en la filosofía son peligrosas. Es lo que dice Prabhupada, porque te deja abierto a la influencia de Maya. Cuando nosotros estamos en Maya, sabemos lo que pasa. Así que no sé si eso pueda responder a Kishori. Kishori dice, la institución de ISKCON también tiene que ver con los devotos de forma individual. Así que cada uno de nosotros puede ayudar. Y si tú ves a alguien que ha sido maltratado, entonces deberías tratar de ayudar, porque también es nuestra responsabilidad. Yo de hecho hice un taller muy interesante sobre protección de niños y
y uno sobre los líderes de los templos, acá en América. Y yo estoy seguro que en todos los países han tenido ese taller. Y básicamente lo que yo estaba diciendo era que hay algunos síntomas de abuso infantil, no solo los niños llorando y gritando y los padres corriendo detrás de ellos con un palo, sino que hay otros síntomas del abuso infantil. Y ustedes han visto estos síntomas y tienen que, si lo ven, tienen que reportarlo a las autoridades. Todos estos síntomas pueden ser físicos, daños físicos, daños emocionales, o que han sido negligenciados, de que no están viendo, por ejemplo, que los niños estén jugando en lugares peligrosos y así. Y el punto completo sobre esto es que nuestra responsabilidad hacer algo. A veces es responsabilidad de los padres, pero la negligencia. Y si las autoridades negligencian el cuidado de los niños, nosotros tampoco podemos pensar que podemos hacer solo lo que podemos, sino que tenemos que hacer lo correcto. Así que si nosotros estuviéramos en la posición de hacer algo, siempre podemos, no puede que a lo mejor no siempre seamos exitosos, pero por lo menos podemos intentarlo. Sankarshan dice, ¿es posible que un devoto después de años de ser devoto y no haga ningún avance y se ponga peor y sea peor que la gente afuera? Sí es posible, pero lo que Prabhupada decía es que tú hiciste servicio devocional, así que eso te mejora, pero finalmente eso es un asunto externo. Si funciona como persona o funciona materialmente. Porque si tú te vuelves muy ofensivo, eso va a tener efectos negativos. Si tú lees en los Shastras que cuando cometas ofensas, pierdes toda tu actividades pías y te vuelves como que tu inteligencia se nubla. Tienes que ser muy cuidadoso, especialmente cuando te asocias con los devotos avanzados, de no cometer ofensas con alguien que es muy querido por Krishna. Porque una vez un devoto estaba hablando sobre las 10 ofensas y la primera ofensa, hasta las 10, la última. La primera decía que es blasfemar a los devotos puros o a los grandes devotos. Y Prabhupada decía, no, todos los devotos. No significa solo el mejor de los devotos o el peor de los devotos. Así que es importante que nosotros hablemos sobre este asunto. Lo que tú dices es posible. Te puedes volver peor en el sentido de que si te vuelves más cínico o animista, y usualmente puede ser ligeramente negativo, y tienes que entender la posición de Prabhupada, que tiene sentido en decir que generalmente cuando tú pierdes la fe, es por criticar a los devotos. No es que Prabhupada hiciera algo malo, él confiaba en la gente, pero la gente igual lo criticaba. Así que sí, es posible. Yo siempre estoy consciente y preocupado de que si yo no quisiera satisfacer a Prabhupada, yo seguramente, o sea, si yo no quisiera hacerlo sentir mal, no ofendería a nadie que sea querido para Prabhupada. A veces nosotros ofendemos a los Vaishnavas. Si nosotros señalamos un defecto, eso es una cosa, pero si nosotros ofendemos a un Vaishnava que es querido por Prabhupada, entonces estamos ofendiendo a Prabhupada, así que tenemos que ser cuidadosos. Yo tengo historias muy buenas que les pueden gustar. Historias muy increíbles. Prabhupada estaba en Hawái, y cuando Prabhupada fue a Hawái por primera vez, estaba Govinda Dasi y Gaurasundar, que eran la gente principal que estaba ayudando a Prabhupada. Y antes de eso, yo creo que ellos vivieron en Montreal y sirvieron a Prabhupada.
Así que ellos lo ayudaron a establecer básicamente establecer el templo en Hawái y hacer que el movimiento de conciencia de Krishna avanzara en Hawái. Y Prabhupada, la naturaleza de Prabhupada era que cualquiera que lo servía, él tenía mucho aprecio genuino por ellos, por cualquiera que diera su vida en servicio. Por supuesto, naturalmente, se va a apreciar esa persona. Y Gaurasundar se fue. Y Prabhupada después volvió a Hawái. Y Gaurasundar volvió a verlo. Creo que, de hecho, Prabhupada preguntó que dónde estaba y él llegó y tenía el pelo largo, la barba larga. Y Prabhupada dijo, ¿hay algo que yo haya hecho que haya causado que tú te vayas de conciencia de Krishna? Y Prabhupada a veces preguntaba, ¿hice algo para causarte algo? O sea, que te fueras, o puedo hacer que vuelvas, ¿hay algo que pueda hacer para que vuelvas? Imagínense ver a Prabhupada en esa posición. Y él tenía mucho afecto y amor, especialmente para esos devotos del principio que eran tan cercanos con él. Tú podías ver que eran como sus propios hijos. Y Gaurasundar, él nunca dijo nada, sino que solo estaba mirando a Prabhupada. Yo no sé exactamente qué fue lo que estaba pasando en su mente, pero él se fue. Y antes de que se fuera, Prabhupada le dijo que él es un gran pilluelo, pero aún así lo amo mucho. De todas formas lo amo. Prabhupada tenía mucho afecto por él y decía, a lo mejor él es un pícaro, pero igual quería que volviera. Y lo decía. Prabhupada amaba a Gaurasundar y nunca dijo nada malo de él, aunque todo lo que él hacía estaba mal. Y aunque todo lo que haya hecho estaba mal, él fue muy querido por Prabhupada. Así que una cosa es decir que lo que él hizo está mal. Sí, eso es ser objetivo. Pero sé consciente de cómo te sientes sobre un devoto. Porque cuando tú dices cómo te sientes, no siempre es equivalente. Por ejemplo, si tú dices este hombre es un ladrón, no quiere decir que tú lo odies, sino que estás señalando que él está siendo un ladrón. Y si tú vas, por ejemplo, a la tienda donde él robó y le dices, mira, este hombre se robó una barra de dulce, y así, no los odias, sino que estás solamente señalando. Ese devoto es querido por Prabhupada, así que no te atrevas a sentirte mal por él, porque si Prabhupada lo amaba, nosotros también podemos amarlo. Y de hecho, Prabhupada amaba a todos sus discípulos, incluso a los que eran más pilluelos. La hermana de Yamuna, Janaki, una vez dijo a Prabhupada antes de que él se fuera, yo no sé exactamente por qué, que Prabhupada le decía cualquier cosa que yo pueda hacer para que tú no te vayas, yo lo hago. Y ella le dice, Prabhupada, no hay nada que usted pueda hacer. Y hay una entrevista en las memorias de Prabhupada donde tú puedes ver que ella está todavía en conciencia de Krishna. O al menos en conciencia de Krishna mientras lo estaba hablando. Bueno, estamos todos en el mismo camino y tenemos todos desafíos. Así que yo voy a tomar tu pregunta. Voy a ser más cuidadoso en cómo responder esto de cómo cuidar a los devotos, porque a veces puede tener un daño devastador en nosotros y es posible, porque una de las cosas que nosotros vemos tras la dedicación de los devotos es que se vuelve en contra de ISKCON. Y yo no quiero decir que es violento, sino que verbalmente a veces violento, quizás muy blasfemo, muy crítico. Y hay un devoto particular que yo veo en internet
y hay mucho odio dentro de él, o venganza, o resentimiento, las tres cosas. Y yo lo conocía antes de que era devoto. Generalmente hablábamos de que cuando los devotos están comprometidos a full en servicio devocional, no tienen deseos de venganza, sino que son más tolerantes y están dispuestos a servir. Así que hay un devoto que podría ser un buen ejemplo para otros, en volverse muy, ¿cómo podríamos ponerlo? Yo no podría imaginarme cómo se pueda volver. Claro, de hecho eso podría ser una reacción. Kichorimani dice, yo estoy de acuerdo. Y también creo que dejar la institución no es necesariamente dejar conciencia de Krishna. Muchos devotos se han ido de ISKCON. Bueno, cuando yo me refería a dejar el sangha de los devotos, porque hay muchos tipos de sangha, algunas personas no pueden hacerlo en ISKCON por hecho, y de hecho nosotros los animamos a que se queden, pero a veces ellos encuentran otra asociación que es mejor para ellos. Y si ellos tienen asociación de devotos estrictos, ellos van a progresar en su conciencia de Krishna. De hecho, todos como que queríamos trabajar juntos en una gran familia fuerte. Pero fuera del sangha de los devotos, Prabhupada decía que creo que en el Chaitanya Charitamrita tú puedes hacer avance. Eso es obvio, a menos de que tú seas muy evolucionado en conciencia de Krishna. Irte sin la asociación de los devotos puede ser básicamente imposible, porque Prabhupada dice que esa asociación es vital para nuestro avance. No solo nuestro avance, sino que el avance de los demás. No puedes avanzar si es que tú solo vives en una cueva. Pero particularmente para nosotros, Prabhupada dice, incluso en las etapas elevadas de conciencia de Krishna, vas a necesitar asociación. Así que eso es una realidad. Y si no fuera por esa asociación, nosotros no podríamos tener como consecuencias buenas. La gente recientemente está dejando, abandonando, excluyéndose del templo porque quizás alguien está negligenciando en la directiva, pero cuando tú veas un problema, tienes que intentar resolver. Tienes que tratar de buscar una solución al menos para ti. Por muchos años han habido and some thousands of euros spent. I found the most advanced spiritual science on earth in Krishna consciousness. And the funny thing is that happiness is only €5 cost, the cost of a simple japa. There's no better way. La felicidad tiene un costo súper simple que es de cantar buena japa. Sí, he gastado miles de dólares en libros y videos y talleres. Y creo que eso no se compara con el costo de una japa de 5 euros y todo lo que eso me ha dado. Christie dice, yo podría decir lo mismo, que al principio yo cuestionaba conciencia de Krishna, quería explorar otros caminos solo para darme cuenta de que todos tenían la misma conclusión, de que el que se describe en los Shastras hace que tu vida, que este camino hace que tu vida se vuelva más pacífica. Y todo tiene como conclusión llegar a Krishna, ¿no? Y Prabhupada hace que todo se vuelva simple. A veces los devotos se tratan tan mal porque ellos quieren sinceramente servir y se meten en las políticas del templo, y a veces eso es un maya de que los devotos empiezan a retarse mutuamente. Yo no sé específicamente de lo que tú hablas, pero como un principio general,
podría ser It's kind of like fighting a battle. como Stay, que es stay tratar away de from the bullets. pelear. Si quieres pelear Or una batalla, boxing, stay, tienes que move alejarte de you las want to balas punch you, move your head o back. mover tu So cabeza hacia atrás si alguien te you know, puñetea, because sometimes you get your nose porque a and veces you vas a get tener hit. la noción de ir hacia So adelante y te van a golpear en la cara. we want to protect our Así que Krishna nosotros tenemos que consciousness. proteger nuestra conciencia de So you Krishna. have to protect your Krishna Y así es como consciousness no protegemos matter nuestra what, conciencia de Krishna right? a cualquier costo. So sometimes Porque a veces better just keep your nose to the es mejor grindstone, as they say, mantener just la fixed nariz on your service. fija en el If servicio being involved y in estar some involucrado difficulty in the temple is en too disturbing, better no estar involucrado en como en don't cosas que worry te about puedan it. perturbar. We all have a certain No, threshold, and some of todos us can tenemos handle como more than ciertas others. condiciones, algunos Know your tienen más threshold and facilidades what you para can poder handle. enfrentarlo. If it's too much, Quizá a lo mejor si para ti es mucho, back off. retrocede Damage. y así evitas el daño. I think that's common sense. Eso es sentido común. Isn't it? ¿No es así? Like Porque the overriding principle, hay un principio bhakti, adyacente en el Bhakti but really for anything in de life, que es is como para también toda la vida. if you want to achieve De que si tú something, quieres alcanzar algo, then don't do entonces anything no or hagas put nada yourself in any que te ponga en situation una situación in which en la que you would make it difficult for yourself tú te lo vayas a hacer or, más or difícil para ti mismo impossible o que to vuelvas que achieve that esto goal, se haga or imposible in which llegar a esta meta, the en situation la would que be la so situación disturbing será tan perturbadora that you would lose que your tú vas a perder tu enthusiasm entusiasmo to achieve that goal. para poder llegar a esa That's a meta. general principle Eso es un which is principio valid for general anything. que es válido para cualquier cosa. Let's say I'm an athlete, I'm Por training for ejemplo, something, and I have yo some soy un friends atleta y who estoy stay up late and intentando drink. entrenar para un Then I'm evento just going y to mis amigos distance me invitan a myself tomar. while I'm Entonces, training a because beber y es como if que no I'm tiene with sentido que them, yo I may do that entrene also. si es que yo salgo con ellos y So después that's just the way the world quiera ganar. works. Esa es la But forma en cómo el mundo funciona. Si tú haces gravitate eso, towards vas a those people and perderlo. situations that help you, Entonces, a veces pasa and eso. Hay distance gente que yourself from people and gravita situations that en are ciertas harmful. situaciones con And what's tu propia harmful vida for you may not y be tú harmful tienes to que someone else and vice saber así versa. como cuándo So there's decirle que not sí o no a las necessarily personas. an absolute Y standard, eso necesariamente no but tiene this que volverse is un estándar going to absoluto, be pero esto puede harmful ser for everyone, doloroso but para for some todos, of us it will pero be. para algunos de It may be our own nosotros defect, quizá a it lo may be mejor es our own nuestro propio nature, defecto, nuestra propia naturaleza. and some situations Y will en be algunas harmful for situaciones everyone. puede ser So we dañino have to para have that todos. Así que sense, tenemos que tener ese sentido, that sense of de knowing ese sentido de saber how to maintain cómo my Krishna mantenerme consciousness in a consciente healthy de way. Krishna en una forma saludable. Maybe Quizá something needs to be changed algo within the tenga que temple, and cambiarse dentro del templo in order to do that, para que yo pueda it hacer would eso, be so draining or disturbing o that it, algo tiene que volverse menos better I don't. perturbador. Y si hay algo muy perturbador a lo que Not enfrentarse, knowing your a veces situation is mejor the best I can say. no es bueno enfrentarlo directamente porque no son Krishna situaciones says, con las que uno believe, pueda I believe salir airoso. the Así que problem is that many Sankarshan dice, devotees have yo so creo que high el problema expectations toward es que ISKCON muchos devotos tienen and the expectativas devotees muy and altas hacia themselves. ISKCON y hacia los We have devotos to be mismos. real Tenemos que ser reales that ISKCON is not de perfect que ISKCON no es perfecto and devotees are not y que los perfect. devotos no son Otherwise, we will perfectos. end De up lo contrario, vamos a discouraged. terminar muy Prabhupada often decepcionados. said that Y Prabhupada seguido decía, just because someone isn't perfect, solo porque you alguien don't sea want to minimize imperfecto, them no tienes por qué if they're trying to be minimizarlo, perfect, porque if está they're in the intentando process, if they're in the ser shower. perfecto. Él está en el proceso, You está know that tomando una famous ducha. example Prabhupada Ese es un gave, ejemplo but it's famoso que so Prabhupada daba. applicable. You're criticizing someone who's dirty. Si tú criticas a While alguien que they're in está the sucio shower mientras taking a está bath. en la ducha tomando un baño, That's not really fair. eso no es realmente justo. And they may even come out of the shower dirty E because incluso there's puede que dirt salgan de caught la in their ducha nails sucios or porque no se toenails or in cortaron their las ear or uñas somewhere. o le quedó cera en la oreja, You know, no sé. it's a stain that doesn't come off. O hay una mancha que no se So le what can salió be done? But y they qué se podría did their hacer. best Pero ellos with hicieron the su mejor shower. intento al tomar la ducha. So what you say is true. Así que lo que We decimos have, o I sea, lo que think digo es verdad. maybe you Quizá could say Krishna Karshani, eh, we're puedes dehumanizing tomarte people. que conciencia de Krishna deshumaniza a las personas, Dehumanizing especially more las advanced devotees. deshumaniza, sobre todo a los They're devotos más some like avanzados, fictional character que son como personajes de that ficción, knows everything and que saben does no todo wrong.
y que nunca se equivocan. Sometimes even advanced devotees Y a veces incluso los devotos may avanzados do pueden something hacer algo would upset you or que upset te pueda another molestar person. o Not pueda molestar a otra persona, consciously, no conscientemente, but it can happen. pero Or puede make a pasar decision which was y uno not tiene the que best tomar decision. una decisión. I have a funny story I want to tell Yo tengo una because it's so historia muy educational. graciosa And que quiero contar, especially que for es those of bastante you who are newer to educativa, the movement, especialmente I para think aquellos que this son story nuevos en will el really movimiento. help you Tengo una because it historia que gives some realmente les va a history. ayudar porque es muy It's kind of interesante a y es sociological un poco como the social psychology como study. de estudios And this story sociológicos, was told by de Rita estudios Nannerman. de Rita Nannerman psicología social. Yo estaba leyendo was a student at Berkeley, que había un University estudiante of en California Berkeley at Berkeley, and he dropped out. I que believe it was in él his se third fue, year or fourth dejó la year. carrera Probably his third year. And he dropped out of the university and y went él full dejó time. la universidad y se unió And Prabhupada actually told him to al finish his templo full time. education, but Y Prabhupada siempre le decía que at él that tenía que point didn't terminar make sense to him. de educar, pero en ese momento And he para él later no le hacía was sentido. given an instruction by Prabhupada Y to él fue, a él le dieron teach una in the instrucción academic world, start a de que institute empezara something, a predicar en el like mundo a académico university or something. y que para eso tenía que terminar de So estudiar he y que empezara en decided la in universidad. 1984. Así que él decidió en 1984, No, must no, have no, been earlier. creo que era más Later. antes, era antes. Must have been the late 80s, Como early 90s that he actually went to university. era como late después, 80s. So he al decided final de los 80, al principio de los 90, he él was going to decidió go back and get a que degree. él iba a volver a la universidad And y that way a he could obtener work un in the título academic y community así puede trabajar en and la have a comunidad greater académica influence. y tener más influencia. And Y he tells a story, it's so él funny. cuenta esta historia que es tan chistosa. He was GBC in Portugal. So Él the dice news que got era out that he's GBC going en back to Portugal, así que le university. llegaron And the noticias. devotees in Portugal wrote Y him a los letter devotos and said, en Portugal agarraron la Maharaj, we carta y dijeron, understand you're having some Guru spiritual Maharaj, difficulties. nosotros, entienda que And nosotros why tenemos don't you dificultades come to espirituales, Brazil? We'll take ¿por care of qué you, we'll help you, iremos a whatever it is, Brasil y get back on lo your iremos feet, a that kind cuidar of letter. y vamos a servir a sus pies de loto? That's interesting, Y eso right? es interesante, That in that point porque in en ese ISKCON, punto en ISKCON, going to university was ir a la considered universidad era considerado complete unadulterated Maya, at least for a un maya sannyasi. adulterado Why would you completamente, need to al go menos there? para un What would you sannyasi. learn? ¿Para qué vas a estar allá? ¿Qué So vas a aprender? Así que the devotees in general didn't los devotos en general understand that in entendieron order to que speak to the academic para community, hablarle you a la have to be comunidad one of them, académica otherwise tienes they que don't ser uno de ellos. take you seriously, and you have to Y así speak te van their a tomar en language, and serio. you have to learn that language Y tienes que aprender su lenguaje. by being in the university. Y puedes There's a aprender su certain lenguaje al estar en la universidad. way to Porque understand things, en and they cierto all modo use the es la same forma de methodology. You entender have to ciertas learn it and cosas. speak that Es language como and hablar be sobre an expert. mitología, sobre These cosas en las que people te are puedes here. volver un experto So en nobody muchos understood that. campos y así But then he sea went más on to fácil de say entenderte. Así que that muchos de ellos in decían que Mayapur, en that Mayapur, year that he decided, el año en que él at the decidió time that he decided to do that, hacer esto de estudiar, three of the big leaders in tres de los ISKCON grandes came líderes to have a en meeting with ISKCON him. vinieron y Knock, tuvieron knock, una reunión knock. con él. Tocaron la puerta de él. Así, toc, And toc, we toc. have to talk to you. Tenemos que hablar. So they came to convince Así him que that ellos he was entraron in para Maya convencerlo because de he que él wanted to go estaba en back to Maya university. porque iba a hacer esto de estudiar en la So, universidad. Así isn't que, that interesting? ¿no es eso Um, interesante? So now, Así que ahora we wouldn't expect a sannyasi to go back to university. no Of se course, esperaba que un now it's sannyasi not a volviera problem. a la So universidad. many have done it. Krishna Kshetra Maharaj, Tamal Krishna Maharaj. Y And muchos others lo han who are not hecho. sannyasis Krishna who Kshetra do it. Maharaj, They have Tamal done it. Krishna Some Maharaj, had done it before they y were algunos lo han devotees. hecho incluso antes de So ser now it's devotos. understood, yeah. If Pero you ahora que want se to entiende, work within the nosotros academic queremos community, trabajar en you la have to comunidad be one. académica, entonces tienes que So ser it's un important. académico. Y eso es algo So que that's an lo va a animar. example of just Y immature esto es solo un expectations. ejemplo sobre las But expectativas I think inmaduras que I hay a think it's veces. educational Yo pienso because que es in my educación, experience at educativo ISKCON, porque en mi experiencia en ISKCON, anytime something cada vez new que or algo innovative nuevo o innovador was done by a leader that es was hecho por un líder, considered es typically considerado como to be típicamente the realm of Maya, ser parte del there's reino de a Maya. lot of negative Y feedback. hay mucho feedback negativo con And eso. many of those things later Y seemed muchas to de be esas cosas, appreciated when devotees saw how it could be used. cuando los devotos ven cómo People la doing utilidad it de eso, were después Krishna dejan que la conscious gente while lo they were pueda usar doing en it, conciencia de Krishna. Krishna conscious after they were doing it, and they were Y making people Krishna conscious. ellos hacen que la gente se vuelva consciente de Krishna. So En fin,
Es un tema constante que yo he visto cuando alguien viene con la idea de que vamos a hacer algo que parece similarmente innovador o como ligeramente innovador e inesperado. Y sobre todo cuando alguien es mayor, es como, no, tú eres mayor, así que no esperan que hagas eso. Y así es como se le quita mérito a eso. Entonces, ¿qué hacer? Kya hai means what to do. Kya hai, Prabhu, kya hai. What to do. ¿Qué hacer? Cuando un devoto avanzado quiere decir algo que nos molesta, depende de lo que digan, ¿no? Y depende de lo que te moleste, ¿no? Una forma de mirarlo es, por supuesto, Trinadapi Sunishina. Eso siempre viene a nuestro rescate. Cuando estamos en duda, hay que ser humilde. ¿Qué hacer? ¿Golpear en la nariz o ser humilde? Toma el camino de la humildad cuando suceda. Y eso siempre será un buen consejo. Ahora, tú puedes decir que si yo soy humilde, el líder posiblemente este maltrato también se lo dé a otros. Así que si yo lo tolero, eso va a continuar. Y eso va a ser dañino para mí, va a ser dañino para otros. Y en ese caso, tú puedes ser humilde, pero tú tienes que hablar humildemente y tratar de hacer algo. Porque tú sabes también como yo que hay algunas situaciones que incluso cuando hay algo que esté pasando mal, no hay nada que tú puedas hacer. Y esa es la persona que está a cargo y esa es la forma en que él hace las cosas. A veces es como que si no puedes vencerlos, úneteles. En ISKCON nosotros tenemos mediadores, tenemos diferentes oficinas de resolución de conflictos. Tú puedes llevar el caso al GBC y si el GBC no puede mediar, entonces lo hace el comité del GBC y la persona que tú quieres, con la que tú quieres hablar. Puedes quizás sentir que necesitas hablar con esa persona sobre la resolución de este conflicto, porque ISKCON tiene una oficina de resolución de conflictos y puede haber una persona que pueda mediar y puede a lo mejor que el líder no esté apreciando tus esfuerzos o lo que tú estás haciendo y eso puede hacer se puede generar una situación desafortunada en la que el mediador haga que esto se vuelva más público, pero bueno, a veces las cosas son así difíciles en Kali Yuga. A veces simplemente tenemos que aceptar que quizás no hay nada que podamos hacer y que es como es. Y es una lección que yo voy a tener que aprender. Y de alguna u otra forma, no hay que volverse ofensivo ni frustrado. A veces puede que no esté pasando de una forma ideal. Y le oramos a Krishna que le dé inteligencia a la gente que pueda hacer algo o que no me dé inteligencia a mí para poder comunicar esto a las personas que pueden arreglarlo. Nosotros trabajamos con una organización que quizá a lo mejor no siempre es divertido. Yo creo que funciona mejor cuando tú tienes principios para poder establecerlo, normas fundacionales que incluyan normas de comunicación y cómo lidiar con otros cuando hay desacuerdo. Muchos templos no tienen estos protocolos y son más templos más heavy, más pesados. Y así es. Quizás tienen alguna ayuda del consejo,
pero no tienen mucho más por decir. Y estar en el cuerpo de una mujer quizás a lo mejor no lo hace más fácil. Ser un devoto más joven quizás tampoco lo haga más fácil. Y son cosas así típicas de cómo funciona. Mientras más joven que tú eres o mientras más mujer tú eres, es como que la gente espera menos de ti. Aunque tú tengas 3 PhDs o 5 millones de dólares en la cuenta, eso, que si tú eres un practicante sincero, o eres un consejero, lo que sea, eso no es garantía. Este mundo no tiene sentido. Yo leí un artículo que lo que tienes en el mundo corporativo hoy es que la gente está tan bien entrenada y tan especializada que los CEOs están contratando gente que puedan hacer cosas mucho mejores que ellos en ciertas áreas de sus empresas. Y para algunos directores es difícil escuchar a una persona de 22 años que recién está graduada y tú tienes 70 años. Y él estudió. En ese campo en particular, él sí estudió y sabe más. Y sí está como más listo como para poder desarrollar ese ámbito. Y eso típicamente es difícil para la gente mayor que son experimentados en el mundo y que dentro de ISKCON o fuera de ISKCON, yo no estoy condonando eso. De hecho, lo estoy condenando. De que los buenos líderes necesitan aprender la ciencia de lo que es ser un buen líder. Si eres líder de una compañía o de una empresa grande, suena como Cisco, ¿no? Probablemente la compañía de tecnología más grande de India. Si tú hablas con el líder y el líder dice, todos los líderes nos iremos a un taller. Y en ese taller lo va a dar uno de nuestros empleados que es muy joven y que es muy experto y todos vamos a ir, vamos a aprender. Y dicen, la humildad es muy, muy importante para un buen líder. Así que yo aprecio esto. Y esa es la lección, que si tú te vuelves líder tienes que ser humilde. Bueno, Krishna Karchana dice, estoy escuchando. Dice, usualmente un devoto joven perderá. Sí, ¿sabes qué? Hay alguna relatividad con respecto a eso, porque un devoto puede que a lo mejor no sepa. Pero si hablamos en términos materiales, sobre un líder del templo, quizá a lo mejor pueda que no sepa más que una persona joven. Y eso no necesariamente puede que sepa más. Quizá a lo mejor espiritualmente puede saber más, pero el líder tiene que estar como más adentrado dentro del espiritual. Y no es imposible que un devoto más joven quizá venga de afuera pueda saber más, materialmente hablando. Pero si el líder no tiene... El líder debería escuchar, al menos. Si no está de acuerdo, al menos. Jainitai dice, Prabhupada nos proveyó de la más grande filosofía y en sus letras, de sus cartas, es la forma en cómo nosotros podemos obtener la versión condensada aplicable a la vida. Bien, ¿ven lo que estamos leyendo en estas clases? En este tema no es nada práctico, es todo filosofía, pero cuando las personas lo leen, yo creo que a lo mejor no recuerdo algo más práctico, aplicaciones más prácticas, y si las hay, son todas en el contexto de la filosofía. Así que algunos devotos dicen que cuando Prabhupada escribió sus libros, lo que realmente él quería decir específicamente en sus cartas,
Es como que lo escribió más personal. A lo mejor puede que esté de acuerdo o no esté de acuerdo en ciertos puntos, pero lo que dijo Prabhupada con respecto a las cartas, que son todos como muy de contexto, y los libros son para la filosofía general. Yo realmente nunca podría decir que sus cartas serían de una u otra forma inferiores a los libros. Es como decir, bueno, este punto básico de la filosofía, él a lo mejor lo está pensando como en más profundidad, pero él sí lo entiende bien. Y creo que algunos no lo saben, porque el efecto que las cartas de Prabhupada tienen es que tú vas a decir que son aplicaciones prácticas de la filosofía, pero la filosofía en sí misma es práctica. Nunca he sentido como una diferencia como grande entre la filosofía presentada en los libros y en las cartas, sino que tiene que ver con el contexto. Y en cierto punto Prabhupada nos puede hacer entender que quizás hay ciertos puntos que no son aplicables, y quizás a lo mejor sí, porque el contexto es obvio, siempre importante más que la universalidad en ese sentido. Así que, ¿cómo puedo ofrecer mi comida? ¿Cómo puedo comer esto? Si tengo que ir a estudiar, y diferentes cosas son instrucciones que Prabhupada da, así como tipo, canta el mantra en tu mente. Y eso es solo específico para un estudiante, pero algunas son cosas más obvias, que son dos devotos que están teniendo una discusión o una pelea, sí que tú deberías irte del templo y así. ¿Cuál es el principio aquí? Son como proyectos consejos de proyectos, que en cierto modo son tan importantes que parece que hay algunas cosas, tanto filosóficamente, dentro de las letras que son, o sea, de las cartas, que son como mucho más fácil de explicar, y por eso es como más interesante. Pero lo que tú estás diciendo sobre ser práctico, en cierto modo es verdad, porque mucho del ánimo que viene de la distribución de libros son cosas que no aparecen en sus libros, sino que fuera de los libros. Así que algunos temas quizás no van a aparecer en los libros y son parte de las conversaciones que él tiene en sus cartas. Y hay muchos libros que los devotos han leído, donde ellos pueden ver que también existe ese principio. Incluso la gente que dice que los libros son más importantes, si tú vas a los libros, que él incluso ahí cita cartas, porque hay instrucciones prácticas en ellas. Así que esa es una discusión sobre cómo entender, cómo llegar a conclusiones, y cómo hacerlo solo a través del Bhagavatam, el Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita, o si hay contradicciones que nosotros podemos tener para poder aceptar el Chaitanya Charitamrita, de dónde vienen estas conversaciones y cosas así. Eso es hermenéutica. Yo igual puedo hablar personalmente, que yo nunca he visto en mi vida que algo de lo que Prabhupada diga, vamos a ponerlo esto como en el segundo espacio. Pero yo realmente no tengo que darle crédito por completo a esta carta. No. Yo pienso que el punto es que Prabhupada dice algo en sus libros y en sus cartas, que si es contradictorio en el libro, está en el libro. Así que está en el libro. Y en la carta, tú no conoces el contexto. Tú no sabes quién tiene la carta, y que si puede ser contradictorio, que se pueden resolver las contradicciones filosóficas también a través de cartas. Y eso es entendible en general. Yo nunca encontré instrucciones o ninguna de sus instrucciones que sean como... Porque cualquier cosa que Prabhupada quería decir lo decía en sus libros. Y sí que hay otras instrucciones que son como más fundamentales. Quizá a lo mejor sea cierto que hay algo más que decir que él quiera tener, pero personalmente yo no lo experimenté de esa forma. Y esa es mi realización personal.
ISKCON es el cuerpo de Prabhupada y al criticar su institución, nosotros estamos criticando el esfuerzo más grande que Prabhupada ha hecho y deberíamos ver que siempre podemos ser proactivos y ver el vaso medio lleno. Cuando nosotros vemos a alguien o a algo que nos está molestando, deberemos tolerar y no pensar que el problema está en todas partes en ISKCON o en todos los devotos en ISKCON. Y eso es cierto. Tenemos miles de devotos que no son iguales. Algunos son más experimentados, algunos son menos experimentados y se volverán experimentados. Janitai dice que un no devoto se divorcia y hace que su esposa llega al templo, habla con el presidente del templo y se genera un ambiente hostil. ¿Cómo él podría mantenerse motivado y encontrar cómo? Tiene que encontrar que como que lo que él hizo fue atroz. Y yo no digo que él haya hecho algo malo, o sea, pero él sabe lo que él hizo. Y se tiene que hacer, o sea, lo que él tiene que hacer es buscar una asociación que le permita corregir eso. Yo no sé lo que él hizo, si fue violencia física o que el templo quería establecer una política con respecto a que tú no vas a tratar a tu esposa así y que no va a ser perdonado por eso. Entonces, tiene que ser como el templo quien decida. Porque digamos que si en este caso tú necesitas servicio devocional para purificarte. Pero si tienes ese problema de que no puedes venir al templo porque tú hiciste esto, entonces en ciertos casos eso es válido. Tenemos que proteger a las personas. No dejar que entren o simplemente hacer como establecer así como que si tú vienes, le pegas a tu esposa y ella se va a refugiar al templo y tú quieres volver ahí, es algo que no se puede tolerar. Entonces se tiene que ahí hacer como se tiene que establecer algo. Entonces a lo mejor puede que no estén todavía las cualidades, o sea, no se haya desarrollado como un buen liderazgo para que puedan ver todas las implicaciones, tanto filosóficas como materiales. Dar un castigo, por ejemplo. Es como anda a pelar papas, como los típicos castigos que te dan en el ejército. Pero si tú cometiste una gran ofensa o un crimen, no te van a mandar solo a hacer servicio devocional tipo pelar papas y limpiar el piso. Eso es como un punto diferente. En algunos casos, yo no sé la situación, pero tenemos 10 minutos, creo. Es la misma carta que Prabhupada está siguiendo. Dice, debes convencerte que al predicar y al hacer Sankirtan, muy rápidamente alcanzarás la perfección de la vida. Y la pregunta que viene en la próxima carta, que fue escrita en febrero del 72. He respondido a las preguntas que tú has tenido. ¿Por qué si es que los devotos están luchando muy fuertemente por estar fuera de las garras de Maya, cómo es que ellos no pueden obtener fácilmente la liberación? Eso es una contradicción. Yo creo que la pregunta es que hay algunos devotos que tratan de ser conscientes de Krishna. Muy duro, muy difícil, muy fuerte. Y realmente ellos no son serios en predicar. Y eso parece una contradicción.
Prabhupada responde, el devoto que no está interesado en la liberación, sino que en el servicio. Así que un devoto ya en sí mismo está liberado. Oh, I get it. Oh, ahora lo entendí. Prabhupada dice que un devoto no está interesado en la liberación. Así que este devoto dice, si yo estoy trabajando todos los días en mantenerme fuera de Maya, ¿cómo es que voy a obtener, cómo es que no puedo obtener liberación? Y Prabhupada dice, nosotros no estamos interesados en liberación, sino que en servir. La liberación no es muy importante. No importa si estás liberado o no estás liberado. La idea es que nadie pueda servir nadie sirva a Krishna con un motivo, incluso si busca liberación. La liberación de Maya significa comprometerse en el servicio del Señor. Así que uno debería intentar volverse sirviente del Supremo. Y en esa posición automáticamente se libera. Y se libera de las garras de Maya. Así que, ¿por qué decir esto? Que uno debería tratar de ser libre de las garras de Maya. Es simplemente otra forma de decir que nosotros deberíamos ser sirvientes de Dios. Ahora que eres libre de Maya, sí que continúa la lucha. El otro día estábamos hablando de eso, de cómo salirnos de Maya, de cómo irnos de Maya, huir de Maya, de dejar que Maya no nos atrape, de ser cuidadosos, de cómo tener nuestras armas para poder pelear con Maya y así. Eso quizá a lo mejor es suficiente. En un sentido analítico, nosotros analizamos cómo Maya está trabajando y cuáles son nuestras tácticas. Y yo el otro día leí que Prabhupada decía, bueno, tú sabes que Maya te va a atrapar, así que tú tienes que atrapar, o sea, abrazarte a Krishna. Así que Prabhupada lo decía de otra forma. Así que cuando nosotros decidimos liberarnos de la garra de Maya, es otra forma de decir que nosotros estamos intentando ser sirvientes del Señor. No solo ser sirvientes no solo liberarnos de Maya es la meta, sino que ser sirvientes de Krishna, lo que nos va a sacar de Maya y poder establecernos dentro de nuestra posición original, en que la entidad viviente es subordinada y sirviente del Señor. Así que desde la conciencia de Maya puede que nosotros una vez que está en el servicio es liberado. Así que la liberación es básicamente elegir a quien nosotros queremos servir. Si no, tú quieres estar en Maya, entonces tienes que preocuparte de servir a Krishna. Así que, ¿qué hablar de liberación o de servir a Krishna? Así que ese es el punto. Yo pienso que es un punto que no se ha tomado muy bien últimamente, que no se trata de que los devotos estén tratando de huir de Maya, a pesar de que eso, en cierto sentido, tú puedes decir, Maya está por ahí intentando atraparnos, y nosotros últimamente entendemos que podemos obtener refugio en conciencia de Krishna. Y así es la forma en cómo tú te puedes liberar de Maya. Quizás Prabhupada dice esto para que tú lo puedas entender. Y hemos tenido discusiones sobre esto, hemos hablado sobre esto, sobre como la defensa es ser no ofensivo y ser proactivo. Aquí hay una muy buena. Julio de 1970. 1973. Sí. And because we are not at the stage where we can chant and do nothing else all day, there are so many engagements. Aunque nosotros parece que no estamos trabajando y estamos todo el día cantando, finalmente estamos involucrados, porque si no estamos involucrados a tiempo completo, la mente va a tener siempre el problema de buscar la gratificación sensorial, y Maya va a entrar y nosotros ni siquiera tenemos que llamarla. El momento en que no estamos absortos en conciencia de Krishna es, y esto es importante porque yo siempre digo que nosotros podemos estar invitando a Maya a entrar a nuestra vida
dejándole in a sense, inviting Maya. And here la Prabhupada's puerta saying, abierta en cierto sentido. Y you Prabhupada know decía, how you invite tú her, you sabes don't even have to call cómo her, you just have to be waiting cuando for tú her. So o sea, quieres invitar a alguien, ni she's siquiera really tienes que innocent. llamarlo, sino que solamente Although we say esperarlo. she never comes uninvited. Y ella The nunca va a invitation llegar is si es que nadie subtle. la está That's invitando. what Prabhupada Y la said. invitación es You sutil. don't have to call her. No The tienes que moment you're llamarla. not absorbed El in Krishna's momento en que tú service, no she estás figures, comprometido en I servicio guess de you Krishna, want me. tú puedes decir, oh, Because right now you're just sitting around estoy sentado thinking pensando how to cómo do something hacer other algo than devotional service. So diferente del that's servicio my devocional. calling card. Y esa es You got me, I'm here. mi I'm carta. the genie in the bottle. How can I serve Tú you? me estás llamando, yo estoy So aquí, I soy thought como that el was genio en la interesting. botella. We do not even have to call her. Nosotros The ni siquiera moment we are tenemos que not llamarla. observing Krishna's service. Ella aparece tanto cuando Maya nosotros will empezamos a enter parar de in hacer the servicio. moment we are not absorbing Krishna's Si nosotros no estamos absortos en conciencia de Krishna, Wow. Another way of saying that otra is forma de we're not decirlo engaged in es que Krishna's si service, nosotros no we're actually estamos calling her. comprometidos en conciencia de Krishna, le estamos mandando la señal de que por favor venga. So Así don't que send the signal, no ladies le and manden la gentlemen. señal, Otherwise she'll come. si no ella va a venir. See what else we have here. ¿Qué más tenemos por acá? Jai Radhe. Jai Radhe. Chorus. Ama las pacoras. Chorus are appearing in class. Las pacoras aparecen en la clase. Chorus appear. Chorus and halava and sweet rice. Las pacoras, el jálaba y el arroz dulce. Devotees aren't supposed to wish to be liberated. There are those 5 stages, but a pure devotee shouldn't desire any of those apart from serving. Los devotos se supone que deberían estar libres de las 5 estados. Where they'll be born in the next life. Is that correct? Yeah, if you're a pure devotee, it's correct. ¿Dónde naceremos en la próxima vida? Para un devoto puro en la próxima vida quizás no tenga que nacer. Y para un devoto puro es dejar este mundo, es algo que tiene que hacer lo más rápido posible. Y mientras tú avanzas te vas a dar cuenta de que ya estás liberado incluso al momento de llegar acá. Y eso es cierto. Tienes que ser como verdadero. Como en entender, así como real, en entender tu verdadero estado de conciencia de Krishna, tu posición. Puede ser artificial. En cierta etapa del servicio devocional tú puedes pensar, bueno, yo no quiero salir de acá. Y Prabhupada dice que está definiendo lo que es un devoto puro o que es lo que lo define es en el fondo el servicio, las ganas de querer hacer servicio. Entonces, Prabhupada dice, bueno, tú quieres volver de vuelta a Dios, tienes que tomar el Bhagavad Gita y pensar así como, ya, me tengo que cautivar con esto. Y esto creo que va a ser la última cosa que les voy a decir. Porque nos tenemos que ir. Y si es la última cosa que haga, bueno, esa es la forma en cómo los devotos se sienten al principio. Encontré una forma de llegar a conciencia de Krishna y quiero irme de este mundo material y volver con Krishna. Y después, cuando tú eres más avanzado, te das cuenta que, de hecho, tú ya estás fuera del mundo material. Tú estás con Krishna. Así que tú no deseas la liberación en más. Y eso es porque ya te sientes liberado. Y hasta antes de que tú estés en ese estado, es un buen deseo querer salir de acá. Y eso sí, va a ser un buen deseo. Tener la autorrealización es un buen deseo. Even though he never strived to serve Krishna, he was only obsessed with thoughts. Yeah, but he was destined for 3 lives. Estaba destinado por 3 vidas a esto. Sí, así que si tú eres matado por Krishna y Krishna te está matando, tú puedes pensar, oh Dios mío, tú eres tan hermoso, te amo tanto, y así que ya va a estar bien, vas a volver a tu forma eterna. Pero si Krishna te está matando, dice, ¿quién es este tipo que está intentando matarme? Yo voy a pelear con él. Y así. Y esas son 2 formas de apreciar a Krishna. O sea, puedes apreciar a Krishna o puedes dejar que Krishna te mate. Y así es, se acabó el tiempo.
La fiesta terminó. Está el miércoles. Vamos a ver qué va a pasar hoy día. Vamos a chequear. Primero, Japa como en 1 hora. La Japa va a empezar como a las 10. Y después no tengo nada más por hoy. Hasta mañana. Tengo la reunión. Y después de vuelta estoy el miércoles. Y el miércoles haré una clase sobre creencias con la gente de Londres. Bueno, Hare Krishna, muchas gracias a todos por venir.